El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Gracias por la sintonía. Proseguimos en nuestro espacio de noticias. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico para hablar sobre la situación tributaria del país. Hace 3 días en realidad, el lunes pasado, en una sesión extraordinaria, el Pleno de la Corte Constitucional, con 5 votos a favor de 9 jueces, emitió dictamen desfavorable al decreto ejecutivo a través del cual el gobierno había dispuesto la declaración anticipada del impuesto a la renta, circunscribiendo esa recaudación a las empresas que generaron utilidades en el primer semestre de este año. Esta decisión había sido rechazada por el Comité Empresarial Ecuatoriano, por las cámaras de la producción, por varios segmentos del sector empresarial. Bueno, el Ejecutivo tenía una previsión de recaudación de $280 millones. Se echó abajo este decreto. ¿Qué implicaciones tiene esto? El jurista Napoleón Santamaría nos acompaña, él es especialista en materia tributaria. ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué gusto, buenos días. Mi estimado Fabricio, muy buen día, un fuerte abrazo para todos los queridos radioescuchas. Gracias por el tiempo, Napoleón Santamaría. A ver, ¿qué implicaciones tiene desde su óptica, tanto en el tema jurídico cuanto en el tributario, la decisión de la Corte Constitucional de echar abajo la recaudación anticipada del impuesto a la renta? Mira, mi querido Fabricio, voy a poner solo como antecedente que recordemos que a diciembre del 2019 sale la Ley de Simplicidad Tributaria, y en esa ley ya se creó un nuevo impuesto que se llamó Impuesto Único, que era sobre las ventas del año 2019 que tenían que pagar las compañías. Y ese impuesto ya se pagó. En marzo del 2020 las compañías que pasaban estos ratios de ventas ya pagaron este impuesto. Bueno, también vale señalar, según el segundo análisis, que este impuesto se replicará en el año 2021. También vendrá en el 2021 y por lo tanto a la caja fiscal de este gobierno, me refiero al presidente Moreno. Y ahora, como tercero en el punto de análisis, es el presidente quería anticipar el impuesto a la renta del 2021. Como ya habíamos dicho, el impuesto a la renta del 2021 debe financiar el presupuesto del 2021, no del 2020. Y por eso es que mediante esta medida excepcional que quería implementar el gobierno, mencionando que ya había 2 anteriores excepcionales, la Corte le ha dicho realmente dos cosas potentes. Primero es, usted no puede romper la situación ordinaria de la administración de las finanzas públicas argumentando que la crisis económica se produce al problema de la pandemia. Es decir, usted no tiene causa suficiente, no hay una relación de causalidad. Claro que la pandemia ha venido a agravar la situación económica, pero la crisis del país económicamente viene por otros factores desde hace mucho tiempo atrás que los gobiernos de turno no han logrado corregir. Resumen, usted no tiene causa justa para implementar este anticipo de impuesto a la renta. Y segundo, dice, tampoco me ha dicho, como gobierno nacional, dónde va a enviar esos fondos, en qué va a invertir. ¿Cómo yo sé? Dice la Corte, estoy seguro que estos fondos se van a destinar a atender la emergencia sanitaria y no al gasto corriente. Esto es lo que le insinuó la Corte, es decir, le dice, no tiene ni causa ni tiene destino de los fondos, y así no se administran los fondos de un país. La Corte, mi querido Fabricio, le dice algo reiterativo, le dice, esto es excepcional. ¿Y por qué excepcional? Valga comentarles a los que lo escuchas. El Ecuador hubiera sido el único país en el mundo que hubiera anticipado impuestos del año 2021 para consumirse y gastarse en el año 2020. Por todas estas razones, la Corte le dijo, no, esto es inconstitucional y no procede. ¿Y usted está de acuerdo, doctor Santamaría, está de acuerdo con los argumentos de la Corte Constitucional que desembocaron en este dictamen desfavorable? Estos argumentos que usted acaba de señalar, ¿está de acuerdo usted? Mire, en primer lugar, yo creo que se inaugura algo que es importante, Fabricio. Se inaugura el tema de los funcionarios de elección popular que gobiernan un país, una ciudad, un municipio, un consejo provincial, etcétera, no pueden disponer de los fondos públicos como que si fueran privados, como que si fueran personales. Y creo que es el primer buen razonamiento que hace la Corte. Aquí hay reglas, sistemas orgánicos. Mire que la Corte le insinuó, le dice,
no se ha presentado un plan estructural de desarrollo, un plan estructurado definido de cómo atacar la pandemia. Entonces, yo creo que queda como regla general a todos. Si van a ser políticos, si quieren ser gobernantes nacionales o subnacionales del país, aprendan a manejar las finanzas públicas. Por lo tanto, desde el lado de vista administrativo, plenamente de acuerdo. Le falta a la Corte ahí algunos conceptos fiscales, tributarios a los que no aborda, no ahonda, pero yo creo que es un interesantísimo fallo judicial que lo que le permite al país es saber que la posición de los gobernantes de turno no puede extralimitarse a lo excepcional, sino que tienen que buscar por las vías, por los cauces ordinarios y normales las soluciones de este país. Y mire que, Fabricio, la sentencia le deja, o la opinión de la Corte le deja un hálito al país diciéndole que el presidente más bien debería enfocarse en los temas orgánicos, estructurales, cómo sacar el país adelante, no mediante estos retazos fiscales para tapar un hueco fiscal puntual. Uh-huh. Y que sabemos, Fabricio, el triste tema de esto es que sabemos que la recaudación de los 280 millones de dólares que nos decían, gran parte de ese dinero no se irá a combatir en los efectos nocivos del COVID, sino se irán a las manos de la corrupción. Eso es lo que vemos. Déjame poner solo un ejemplo breve. En un hospital de Guayaquil, en un solo hospital de Guayaquil, en el año 2019 se contrataron 400 millones de insumos y medicamentos. 200 millones era el sobreprecio. Es decir, en un hospital de Guayaquil se nos robaron a los ecuatorianos 200 millones de dólares. Es inconcebible. Ahí está casi la recaudación, pues. Exactamente. Que un presidente quiera anticipar, mover el régimen, cobrar por 280 millones. No, presidente, si usted quiere hacer bien las cosas, dedíquese a gobernar el país y evite los actos de corrupción. Y luego, si le quiere dejar un buen futuro a este país, trabaje en una reforma fiscal consistente, concreta, precisa, para ver un Ecuador a futuro. Ya se han abordado algunos temas sobre el asunto, entre otros, eliminar tantos beneficios fiscales, Mauricio. El año anterior, el 2019, 20,000 millones ganaron las empresas y solo pagaron impuesto de renta 10,000 millones. Uh-huh. Nos preguntaremos por qué. Porque los otros están exonerados con tantos beneficios fiscales que tiene nuestro régimen. Es decir, el país pierde 2.500 millones de dólares al año, no 250, sino 2.500 todos los años. Correcto. Por este problema fiscal. Doctor, permítame hacer solamente una digresión. Estamos dialogando con Napoleón Santamaría, experto especialista en materia tributaria, sobre la recaudación anticipada del impuesto a la renta que fue o recibió un dictamen desfavorable de la Corte Constitucional. Hago simplemente un paréntesis, hablando de los temas de corrupción, para dar a conocer una información de última hora. Finalmente ocurrió lo que ya había anticipado amable audiencia, dictaron arresto domiciliario contra Abdalá Bucaram Ortiz. Lo dicho, uno no está loco cuando opina sobre estos temas. Les dije, por la edad, ¿qué dice la Fiscalía? Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, jueza dicta arresto domiciliario con vigilancia policial para Abdalá Bucaram Ortiz debido a su edad y prisión preventiva contra los 3 agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Son procesados por su presunta delincuencia organizada. Esto hace 6 minutos fue publicado por la Fiscalía General del Estado, por eso en medio de la entrevista con Napoleón Santamaría, simplemente hago esta digresión por el valor informativo que tiene esta noticia. Abdalá Bucaram ha sido o ha recibido orden de prisión preventiva, arresto domiciliario, luego de la parafernalia que se presentó ayer justamente en su domicilio. Retomo la entrevista con Napoleón Santamaría y bueno, Napoleón Santamaría decía y hablaba de lo que le ha costado la corrupción al Ecuador. Hablaba, por ejemplo, de estos 200 millones de dólares que se llevaron a plata sobre los contratos de los hospitales. Digamos, eso es lo que ha ocurrido. Si el gobierno no tiene esta posibilidad del anticipo del impuesto a la renta, ¿cómo va a suplir esa necesidad de recaudación, esa proyección de recaudación de 280 millones de dólares? ¿Qué podría hacer el gobierno en lo que resta del año, doctor? Mira que Fabricio, que ya lo, digámoslo de alguna manera, ya tienes un alivio en la caja fiscal por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque recordemos que ya se renegoció esos 17.500 millones de dólares de los papeles que están en los mercados bursátiles del país con los tenedores diversos. Eso le alivia en la caja fiscal a fin del año cerca de 2.100 millones de dólares. Es decir, el gobierno quería recaudar 280 millones y la Corte le dice, no se sabe para qué quería usted, presidente Moreno,
Pero por otro lado, la renegociación de la deuda, que algún día destaparemos y comentaremos al respecto, no es tan mágica ni beneficiosa al país como se la ha querido presentar, pero de alguna manera la negociación, eso ya le alivia en 2.100 millones de dólares. Por lo tanto, el problema del país no es la cantidad del ingreso que reciben las arcas públicas, Fabricio. El problema de este país es el desmedido, el abuso y la corrupción en la utilización del gasto público. Aquí, mira que teníamos, antes de que des la noticia de este personaje que de alguna manera estaba vinculado, o la familia vinculada a esos hospitales en los que de pronto los actos de corrupción se multiplicaron, precisamente veíamos que la corrupción, el mal uso del fondo público, ese dispendio, ese abuso de la cosa pública, ha hecho que el país pierda 3.500 millones de dólares al año. 2.500 por lo que te decíamos de un populismo fiscal y 6.500, casi 7.000 millones que la CEPAL nos dice que en el Ecuador hay evasión fiscal. Es decir, subimos todas las cifras y tenemos 11.000 millones estructurados, con una posición real, fija, firme, viendo un país en desarrollo. Es decir, que hay cómo solucionar y arreglar este país y de una manera consistente, con conocimiento y con ideas profundas, claro que sí. El problema es que el presidente Moreno nunca ha querido aplastar el botoncito de arreglar la solución estructural del país, y lo que ha preferido es medidas parches para no molestar a alguien. Lo que siempre queda la duda es, nunca quiso el presidente Moreno molestar a determinados sectores. Pero por ejemplo, doctor, la reforma tributaria que fue aprobada en diciembre y que comenzó a regir desde el 1 de enero, ¿no iba en ese sentido? Mira, mi querido Fabricio, que fue tan mala la reforma, pero tan mala, que a marzo de este año lo que recaudó el SRI por este nuevo impuesto fue 133 millones. Una reforma fiscal siempre debe, la técnica dice, si usted hace una reforma fiscal y no mueve a través de la reforma por lo menos el 1.5% de su PIB, es decir, en el Ecuador 1.500 millones de dólares, entonces hizo una mala reforma fiscal. 1.500 millones es mala reforma fiscal. Bueno, la reforma del año 2019 que entró en vigencia en marzo de 2020 movió apenas 133 millones, o sea, un desastre de reforma. Y nuevamente, ¿por qué? Porque son impuestos o cargas parches, improvisadas, sin cuidado, Fabricio. Buenas ideas sin verdadero conocimiento juegan en contra del desarrollo nacional. Aquí hay que tener conocimiento, y al conocimiento sumarle buenas ideas. Eso es lo que le ha faltado lamentable y lastimosamente al presidente Moreno, que está de despedida. Pero estando de despedida, creo que tiene el tiempo suficiente para presentarle al país, ya no para su gobierno, sino para un país del futuro, una reforma tributaria que le urge. Entre otras cosas, mira que la CEPAL le dice, el Ecuador es uno de los países que no tiene impuesto a la riqueza. Es decir, un impuesto al gran capital, un impuesto a la acumulación de capitales. ¿Alguien quiere acumular? Perfecto, está muy bienvenido. Ojalá haya muchos millonarios en el Ecuador. Pero incorporemos un impuesto mínimo a la riqueza, el wealth tax que le llaman los americanos, para que esa recaudación sostenga a las clases más pobres del país. Ahora, el problema... deudas. Siga, doctor, siga, termine la idea, por favor. Estas son las deudas que deja el presidente Moreno lastimosamente, ¿no? Un gobierno de transición debió haber visto estos conceptos para sacar un país hacia el futuro, grandes conceptos que transformen la estructura de las finanzas públicas del país. Ahora, el problema es que usted dice, ya no sería para lo que queda del gobierno de Lenín Moreno, le quedan 9 meses y pico, sería para el próximo gobierno. Pero cualquier cambio tributario va a requerir una reforma que debe pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea no hay un músculo político para poder llevar adelante un proyecto de reforma tributaria. O sea, yo no veo en el horizonte esa posibilidad, doctor. Qué buena reflexión que haces, Fabricio, porque es una de las cosas que estamos trabajando con las universidades del país, es el tema de limitar la facultad, a través de una reforma constitucional, desde luego, limitar la facultad presidencial para presentar iniciativa tributaria. ¿Por qué limitarla? Porque mira que en los últimos 20 años hemos tenido 23 reformas al régimen tributario ecuatoriano. Esto es insostenible. Y por lo tanto, debido a este abuso en el ejercicio de la facultad o la iniciativa de creación de leyes tributarias por parte del presidente, parece que sería conveniente limitar a que
cada periodo presidencial tenga 1 o 2 máximos reformas tributarias como lo tiene el Uruguay. De tal manera que un presidente que ingresa en funciones tenga en el primer año, con capital político, como bien tú lo mencionas, la primera reforma tributaria y la segunda tributaria antes de terminar su último año de que comience su último año de mandato. De esa manera le damos no solo a un gobierno, al administrador temporal de las finanzas públicas, le damos una idea en el tiempo de desarrollo a un país. Por lo tanto, lo que tú dices es verdad. Hoy día el presidente no tiene capital político, pero aún así, si presenta una reforma consistente, concreta, con ideas potentes para sacar una visión de desarrollo del país al futuro, creo que ni los más ígnados legisladores se opondrán a sumarse en una causa nacional. Yo sé que de la Asamblea no esperemos nada, ese es el lumpen o es la sentina de la sociedad política ecuatoriana, pero si los ciudadanos nos incorporamos en esta reacción de exigir una legislatura fiscal para el futuro del país, creo que lo podremos obtener. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y la gentileza. Que tenga usted buen día. Gracias, Fabricio. Buen día. Gracias a Napoleón Santamaría, conversando aquí en La Primera Hora. Él es especialista en materia tributaria, sobre los efectos que tiene en la práctica la decisión de la Corte Constitucional de declarar o dictaminar de modo desfavorable el decreto ejecutivo que dispuso la recaudación anticipada del impuesto a la renta. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué alternativas? Habrá que estar expectantes, ¿ah?